Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quién tiene la razón. Y como acabamos esta semana, la semana de diciembre, nos acercamos ya al fin del 2019 y la coyuntura política judicial sigue generando remesones. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Bueno, se ha conocido ya el pedido, la ampliación del pedido de prisión preventiva del fiscal José Domingo Pérez, que como ya habíamos dicho, amplía los delitos por los cuales investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ya no hablamos solamente de 2 delitos, hablamos, entiendo, de 6 delitos y se vuelve a pedir 36 meses de prisión preventiva por nuevos elementos que han identificado. Pero lo interesante de este pedido que ha hecho al juez Víctor Raúl Zúñiga Urday, que lo va a ver el 26 de enero, lo interesante aquí es que en el pedido se hace un cálculo de cuántos años ya de prisión, ojo, no de prisión preventiva, ya de prisión se pediría para Keiko Fujimori. Y estamos hablando nada menos que de 24 años con 10 meses, que sería la pena máxima, es decir, casi 25 años por los siguientes delitos: lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo. En medio de todo eso y este pedido que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez, cuyo tema se va a ver justamente después de Navidad, el 26 de enero, ha habido más declaraciones de los ex directivos de Odebrecht, esta vez del ex tesorero de la constructora brasileña, y lo que él ha dicho es clarísimo. Él ha corroborado, ha ratificado que efectivamente los aportes que se dieron en el 2011 para la campaña de Fuerza Popular venían, o de Fuerza 2011 en ese entonces, venían de la famosa Caja 2. ¿Qué era la Caja 2? La caja para coimas, ¿no? Ellos tenían su cajita que era para los pagos regulares, los pagos lícitos, y la caja 2 que era para entregar y pagar coimas o financiamiento de campaña, porque en la lógica de la empresa, al pagar financiamiento de campaña, les servía para acercarse a esos políticos que podían ser eventuales presidentes de la República, gobernadores regionales, alcaldes, o tener también, no hay que olvidarlo, una presencia en el Parlamento de la República. De eso vamos a hablar y también de otros casos, y estamos acá en esta mesa de análisis con Carlos Rivera, abogado del IDL, y Ángel Delgado, ex abogado de Chávarri. Abogado constitucionalista. Así es. Les agradezco a ambos por acompañarme. Muchas gracias, Ángel. Esta noche. ¿Cómo estás, Carlos? Y en principio ver el caso de Keiko, este pedido de casi 25 años, que es lo que solicitaría la Fiscalía, ¿es proporcionado o desproporcionado? Ángel. Bueno, ese refrán, ¿no?, que el que pide poco es un loco, parecería ser que se aplica a estos casos. Y hay que tomarlo un poco con humor, no por despreciar la majestad del Ministerio Público, ni mucho menos, sino porque yo tengo la sensación, claro, con cargo una mayor explicitación de los cargos y de los escritos correspondientes, de que quien no pudo, que Domingo Pérez habría salido muy lesionado, muy mortificado por la resolución del Tribunal Constitucional y especialmente por el fracaso de haber pretendido utilizar una aclaración como una suerte de recurso de revisión impugnatorio que fue rechazado liminarmente, o sea, de plano, por el Tribunal Constitucional, y en consecuencia quedó ahí. Eso que debió haber llamado en otra persona al sosiego, a la calma, y abocarse a lo que debiera ser y lo que la opinión pública reclama, abocarse a trabajar la acusación fiscal correspondiente, porque con los elementos que tiene, ya creo yo que y el tiempo que se le ha dado y el equipo que está ahí detrás, creo yo que hay las condiciones para poder hacer la imputación y abrir la etapa del juicio oral y ahí demostrar en el proceso penal propiamente dicho la culpabilidad de la señora Fujimori y los demás miembros que están imputados. Pero no, insiste en algo que parece, repito, parece majadero, parece una insistencia en demasía, y ahora la recarga con nuevos delitos, a los cuales, claro, si tú haces la prognosis de que vas a tener 24 y si le pones 30 o 40 más, ¿no?, entonces, claro, la prisión preventiva corresponde a los máximos. Yo no sé si ese modo de razonar, ahora, con las premisas establecidas por el Tribunal Constitucional, por el Pleno
de la Corte Suprema de la República que ha enmarcado los estándares en que se debe aplicar la prisión preventiva. Yo no sé si esta conducta no es excesiva y un poquito desafortunada por parte del señor fiscal. Ahí hay un punto, ¿no? Efectivamente, en esta ampliación del pedido de prisión preventiva, porque no es un nuevo pedido de prisión preventiva, él incluye 140 elementos nuevos de convicción a partir justamente de las declaraciones de Jorge Yoshiyama, de Antonio Camayo, de los empresarios que aportaron a la campaña de Fuerza Popular, y una serie de declaraciones de mucha gente y de los falsos aportantes. Pero hay un punto interesante, me gustaría que lo discutamos, Carlos, que esto, claro, puede servir para el tema de fondo, el tema por el que se le acusa, el de lavado de activos, pero realmente contribuyen a solicitar nuevamente un pedido de prisión preventiva. A ver, primero sobre lo que preguntaba y se respondió Ángel, sobre eso de la prognosis de pena, sí es normal, porque hay una necesidad de alegar la comisión de un hecho grave, y en realidad la prognosis que está haciendo la Fiscalía de 24 años y 10 meses en realidad no es desproporcionada, porque en realidad por lo menos 2 de los delitos tienen penas máximas de 20, y ahora nuestro sistema penal permite incrementar y sumar las penas de otros delitos. Ya no es el máximo como antes. Así es. Por lo tanto, es una pena, desde mi punto de vista, proporcional, que es un poco la ecuación que plantea el Ministerio Público para las penas. Respecto a lo de la prisión preventiva, sin duda la sentencia del Tribunal Constitucional fue un revés importante, y la aclaración no prosperó. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la reacción del Ministerio Público? Una reacción que creo que tiene un doble sentido. Uno más formal, que es la sentencia del TC, lo que anula es la sentencia de la Corte Suprema, anula la resolución de apelación y anula la resolución del juez Concepción Carguancho. Y bajo ese razonamiento, Pérez Gómez lo que argumenta es que queda subsistente el pedido de prisión preventiva que planteó en octubre del año pasado. Ante lo cual él agrega nuevos elementos de convicción por nuevos hechos, nuevas declaraciones, y por lo tanto dice es indispensable revisar y analizar este nuevo pedido, ¿no es cierto?, como si no hubiese ocurrido eventualmente nada. Pero en el pedido en sí, digamos, en el tema ya de fondo, ojo, hablando no del delito de los que se le acusa a la señora Fujimori, sino hablando de la necesidad de imponerle nuevamente una prisión preventiva, ¿se justifica a través de este nuevo pedido? Desde mi punto de vista sí, porque lo que Pérez Gómez está argumentando, creo, fundamentalmente, es la necesidad de emitir una decisión sobre prisión preventiva sobre la base de los nuevos elementos de convicción. Y a mí me parece que ahí, por ejemplo, el elemento declaración de Jorge Yoshiyama es un asunto de peso, porque lo que estuvo argumentando el Ministerio Público, e inclusive intentó incorporar esa declaración al debate del Tribunal Constitucional, es que eso acreditaba y demostraba la perturbación de la actividad probatoria y la comisión del hecho delictivo. Por lo tanto, ese es el argumento de peso que creo que se... ¿Tú crees, Ángel, que en este momento pedido, ¿no? Keiko Fujimori tenga alguna capacidad de obstruir la justicia, tenga alguna capacidad, digamos, de huir, por ejemplo, intento de fuga? Por ejemplo, eso habría que verificarlo y demostrarlo, porque eso sí podría ser un elemento nuevo, o que pueda obstruir. Inclusive es verdad que estando políticamente debilitada, con la disolución del Congreso, como dice Carlos Ramos en su fallo personal, en su voto singular, todo esto se complica. Pero yo quisiera decir lo siguiente, ¿no?, haciendo una reflexión más general y sin disentir, porque creo que efectivamente uno puede estar de acuerdo si es que ve lo que dice la formalidad y los textos legales. Pero más allá de eso hay que ponerse un poco, hacer un razonamiento ponderado, que es un poco el derecho penal, que tiene un fundamento garantista de protección de los derechos de las personas, es si para investigar a Keiko Fujimori por delitos que están muy lejos todavía de ser probados, porque no hay aquí prueba de culpabilidad determinante, debiera estar 4 años en prisión. Eso es lo que a mí francamente no me cuadra. Yo creo que ese es el sentimiento que la ciudadanía y quienes son legos en derecho, quienes no son juristas, con la técnica y la regularidad que tú tienes, Carlos, por ejemplo, nos preguntamos si es que hay que ir a este grado de punición cuando estamos todavía en una etapa en que estamos jugando con elementos hipotéticos. Hay algunos elementos que sí, que no,
pero que no han sido debidamente determinados en un proceso judicial, y la culpabilidad todavía está lejos de haber sido determinada porque ni siquiera ha comenzado el juicio oral. Ahora, para irnos un poco a Brasil, ¿no?, a lo que han sido las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht, que desde el día lunes han estado declarando y ratificando en muchos sentidos lo que ya habían declarado en otras oportunidades. Hoy habló, entiendo que por primera vez, Luis da Rocha Suárez, el ex tesorero de la constructora brasileña, es decir, él sabía pues a quién y ayer cuánto. También habló. Ayer también habló, pero hoy día habló sobre el caso de Keiko Fujimori, y a eso quería ir, ¿no? Y él ratificó que efectivamente los aportes a Fuerza 2011 salieron de la caja 2 de la constructora. Esto, digamos, esta declaración, ¿cómo puede terminar afectando en el proceso de Keiko? No sé si en el lado de la prisión preventiva, sino tanto ya al tema de fondo del que se le acusa, ¿no? Sí. Mira, desde mi punto de vista, sí, yo recuerdo haber revisado el pedido de prisión preventiva el año pasado, y desde mi punto de vista sí había un nivel de acreditación importante sobre la comisión del hecho delictivo. En la tesis de la Fiscalía, acreditando que efectivamente el dinero provenía del dinero sucio que Odebrecht había almacenado como consecuencia de los actos de corrupción. Lo de da Rocha Silva en realidad es una corroboración importante. Pero no solamente eso, creo que hay dos hechos que han ocurrido esta semana fundamentales. Él era el cajero de la caja 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto su declaración es una declaración importante, sino que adicionalmente hay otro elemento que me parece que va a ser mucho más importante. Odebrecht está proporcionando cerca de 723 operaciones de pagos ilegales, y eso lo va a entregar en las próximas 6 u 8 semanas. Por lo tanto, el elemento de la corroboración de los testimonios de sus funcionarios en 1 o 2 meses va a estar en las manos de la Fiscalía. Y me parece que eso va a completar algo que Ángel estaba mencionando, de que supuestamente no hubiera prueba suficiente de la comisión del hecho delictivo. Creo que, por lo tanto, a partir de las declaraciones de los brasileños y los documentos, la Fiscalía, a mí me parece que va a tener como que satisfecha uno de los elementos más importantes, probablemente para el pedido de prisión preventiva, y seguramente eso va a ser parte de la discusión a partir del día 26. Y lo otro, en la que en parte coincido con él, es cierto, el objetivo de un proceso penal no solamente es meter a prisión a la gente, ¿no es cierto?, sino llevarlos a juicio y acreditar las responsabilidades sobre el fondo de las imputaciones. Creo que la Fiscalía está en condiciones de hacerlo ya en el caso de Fuerza Popular, desde mi punto de vista. Más allá de la discusión y el resultado de la discusión del día 26, que creo que se va a chocar con un obstáculo importante, que es un poco el que, más allá de que el TC anuló la sentencia de la Corte Suprema no solamente, recordemos, señaló en la sentencia casatoria, sino que además emitió un acuerdo plenario sobre el tema de la prisión preventiva, en el que también se ratifica que cuando no se trata de fuga, sino de perturbación de la actividad probatoria, como que se rebaja a la mitad el pedido de prisión preventiva. Justamente, que esto tiene que ver con la prisión preventiva, una noticia que ha salido hace unos pocos minutos, ya se ha ordenado, el Poder Judicial ha ordenado la excarcelación de Martín Belaúnde Locio tras cumplir 24 meses de prisión preventiva. Ahí está, y lo que entendemos es que saldría el día de mañana. A ver qué dice la información que recoge Perú 21. El Poder Judicial ordenó hoy la excarcelación del ex asesor Ollantumala, Martín Belaúnde Locio, luego que la primera Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializadas de Delitos de Corrupción de Funcionarios rechazó la apelación del Ministerio Público para que se amplíe por 12 meses la prisión preventiva que venía cumpliendo por la presenta comisión de los delitos de colusión agravada, simple y cohecho pasivo propio y otros. Lo que sabemos es que va a salir mañana al mediodía. El Estado desde el 9 de diciembre, entonces ha tenido ya 24 meses de prisión preventiva, y es un tema de fondo, ¿no? Porque claro, entonces metemos a mucha gente a prisión y está bien, cautelamos, digamos, de alguna manera el proceso, pero acá lo que se critica es, señores, ¿y para cuándo la acusación? Y no es el único caso. Pasó con Goyo Santos, con Jorge Cuba de Línea 1 del Metro. Ahora, son casos complejos, ¿no? No, es verdad, pero para eso hay un tiempo largo que está dentro de la racionalidad que se pueda llevar a cabo. Porque mira tú, entonces, ¿qué sentido tiene la prisión preventiva? Se desnaturaliza. Yo te detengo para poder investigarte, y si en ese lapso no he cumplido con terminar la investigación y convertirla en una acusación en forma para iniciar el juicio,
Entonces estamos haciendo de la prisión preventiva otra cosa que un mecanismo que no cumple su objetivo fundamental, que es llevar a cabo la investigación. Ese es un contrasentido tremendo. Y en cuanto al tema del lavado de activos y lo que hemos conversado anteriormente, que es el tema de fondo, yo quiero decir sobre el particular lo siguiente. En primer lugar, yo no he escuchado en ningún momento todavía que Odebrecht haya reconocido que esta empresa se dedica a lavar activos, o sea, que trabaja con el narcotráfico, dinero del terrorismo, no sé qué otra fuente de esa naturaleza, y entonces lava activos. El tema de la Caja 2, yo creo que eso hay que aclararlo bien. Caja 2, primero hay que ver si quienes han recibido esa plata sabían que venía de ahí. O sea, te estamos dando con un certificado, este dinero que te estamos dando para tu campaña electoral viene de la Caja 2. No ha habido nada de eso, eso no se ha dicho en ningún momento. Y en segundo lugar, yo creo que la Caja 2 fundamentalmente, ahí tenemos que estar de acuerdo, es un mecanismo de pago para encubrir los gastos que la empresa hacía por otros conceptos. Es una cuenta subterránea, es un mecanismo para tener las planillas alternas. No es que aquí está todo el dinero que uno utiliza de una fuente ilícita. Evidentemente son para hacer estos pagos errores, pero eso es, pero la fuente en sí no es lavado de activos. Y eso es creo que este es un tema que va a tener que ventilarse ese es el debate en el propio proceso judicial. Y ahí yo veo bien difícil que pueda prosperar esta tesis, que finalmente Odebrecht, que tenía un montón de negocios por todos lados, entre uno de ellos sea el lavar activos y de esta manera entonces beneficiarse de estos aportes que daba a través de una campaña electoral. Más que lavado de activos, o no sé si... El lavado de activos es lo que estamos hablando. O si es que entra dentro del lavado de activos, es que como decía el juez Richard Concepción Carguancho cuando dio la prisión preventiva a Keiko Fujimori, no hay lonche gratis. Sí, claro. Es decir, si yo te voy a aportar para tu campaña, es porque en alguna manera quiero pues alguna retribución, algún rédito político. Es verdad, pero si me permites, ese es un juicio... Yo te estoy condenando por lo que todavía no has hecho. Porque Keiko Fujimori no ha sido gobierno en ningún momento. O sea, eso del lonche se quedó en la mitad. Y por lo tanto, la justicia penal no camina así. Porque ni siquiera se ha cristalizado, porque ella no ganó las elecciones, ni siquiera tuvo oportunidad de mostrar la peregrina tesis del señor Carguancho. A ver, Keiko no está juzgada por un acto de corrupción, sino por lavado de activos. Y lavado de activos lo puede cometer cualquier particular, incluida Keiko. Eso en primer lugar. En segundo lugar... pero contestándole a Ángel, esta figura, darle plata de campaña, ¿es lavado de activos o es un financiamiento no declarado? No, desde mi punto de vista sí, es un lavado de activos. Ese es el debate. Hay un origen ilegal que está acreditado. Los propios brasileños lo han dicho, la Caja 2 era una contabilidad paralela que se iba rellenando sobre la base de ¿qué? De los actos de corrupción, ¿no es cierto? No de narcotráfico, no de otros delitos, sino actos de corrupción en los que había un sistema corporativo de Odebrecht, no solamente en el Perú, sino a nivel transnacional. En tercer lugar, la justicia peruana ha declarado que Odebrecht es una organización criminal que se dedica al lavado de activos y por lo tanto me parece que ahí hay algunos presupuestos sobre los cuales la justicia peruana ya ha emitido pronunciamientos adelantados y sobre los cuales sí sigo pensando, oye, debe ir preparando la Fiscalía una acusación. Desde mi punto de vista, sí, creo que sería lo Pero hay otra cosa ahí, si me permites, pero mira tú, no basta que haya salido esa fuente, que además para mí tiene una característica distinta, como lo he explicado hace un momento, sino tú tienes el receptor de ese dinero, tiene que ser consciente de eso, o sospechar por lo menos de ello. Y si no hay tal sospecha, evidentemente, cualquier persona que haya recibido una remuneración, un premio, como muchos periodistas, muchos escritores, muchas obras filantrópicas, con este dinero vendrían a caer en este supuesto, cosa que me parece una cosa un poco extrema y ridícula incluso. Muchas gracias, señores, ambos por su participación. En todo caso, creo que coincidimos acá los tres que es necesario que el Ministerio Público pase ya a la etapa de acusación. Si no, vamos a ver lo que está pasando con Martín Belaúnde Locio, que sale el día de mañana, al mediodía, porque ya se cumplieron 24 meses, ya pasó, ya se excedió del tiempo, y eso no es la primera vez, ya ha pasado con otros casos, Goyo Santos, Jorge Cuba, el caso de la línea 1 del metro, así que vamos a ver cómo la Fiscalía hace su trabajo, pero también es cierto que la carga procesal que tienen es sumamente compleja. Vamos a una pausa, muchas gracias a ambos señores, porque venimos con José Carlos Requena para analizar toda la coyuntura, pero esta vez del lado del Ejecutivo, el presidente Martín Vizcarra, cómo le está yendo en estos meses que no hay Congreso de la República, no nos hemos convertido en un país de maravilla todavía. Vamos a una pausa.